Bienvenidos a este octavo video, ya es el último de los videos para terminar el segundo libro de Samuel. Y bueno, estamos terminando aquí las tragedias. Recuerden que habíamos visto los triunfos de David en los capítulos del 1 al 10 y las tragedias de David en los capítulos del 11 al 24. Así entonces avanzamos en este capítulo. Hay una serie de eventos en el capítulo 19, capítulo final del 19, el capítulo 20 también. Dice, entramos nosotros a partir del versículo 41, como empezó a haber una división nacional, porque ante todo esto, la división que hasta cierto punto aprovechó y agravó también a Absalón. Y se levanta un hombre en el capítulo 20, aprovechando esta división, que se llamaba Seba, dice el versículo 1. Se hallaba ahí un hombre perverso llamado Seba, y él dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Entonces aquí Judá había hecho venir a David de regreso, y las otras tribus, las otras 10 tribus, se rebelaron, se fueron, siguieron a Seba. Y bueno, dice más adelante en el versículo 4, en versículo 3, las concubinas quedan en reclusión en vida perpetua. Versículo 4, el rey manda llamar a Amasa. ¿Recuerdas quién es Amasa? Es quien fue general de Absalón. Y manda llamar a Amasa. Parece ser que David ya no tiene la misma confianza en Joab, porque le había dado la orden de que respetara la vida de Absalón, pero Joab mató a Absalón. Entonces ahora manda llamar a Amasa para que haga el trabajo que le tocaría a Absalón, y le dice: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a Judá, pero se detuvo más tiempo que le había sido señalado. No tenía la misma experiencia que Joab, quizás no era tan capaz. Pero dice el versículo 6, dijo David a Abisai que detrás de él, porque no vaya a ser que encuentre ciudades fortificadas, causa divisiones, incluso el problema podría agravarse. Versículo 7, salieron hombres de Joab, los ereteos y los peleteos, todos los valientes, a perseguir a Seba. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Entonces encontraron aquí a Amasa. Y Joab estaba ceñido de su ropa. Aquí tenemos a Joab. Ya ahora no se había mencionado porque no aparecía como capitán del ejército, pero dice que sale Joab y traía una daga en su vaina, la cual estaba ceñido, traía la daga. Al avanzar Joab hacia Amasa, se le cae la daga, entonces la recoge y la trae en la mano. Aparentemente todo eso fue actuado para que no tuviera ningún cuidado Amasa de que tuviese una daga en la mano, porque la había recogido. Y dice que Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, amigo mío, hermano mío? Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla, a la altura del corazón. No es la primera vez que vemos esa herida en la quinta costilla, fue también como mataron a su hermano. Joab, entonces, dice, y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba. Joab toma el mando ahora del ejército, y dejaron a Amasa, versículo 12, revolcándose en su sangre. Se detenían ahí hasta que él lo cubrió y lo apartan del camino. Y dice en el versículo 15: y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad. Ahí sitian a Seba en esta ciudad, al norte de Israel, en esta región de Abel Bet Maaca. Es muy cerca de Dan. Entonces, bien al norte, él trataba de separarse lo más que pudiera de Jerusalén, donde se encontraba la capital, que básicamente pues, dirigía David, y aprovechar esa división entre las dos naciones. Y bueno, sitian la ciudad estando ahí. Versículo 16: entonces una mujer sabia dio voces
diciendo: oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Una mujer toma aquí la iniciativa también, habla con Joab y le dice, versículo, porque le dice que porque quería destruir una de las ciudades de Jerusalén. Versículo 19: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel, una ciudad importante. Y Joab respondió: no, no es esto lo que queremos, sino solamente buscamos a Seba. La mujer, dice versículo 22, se fue luego a todo el pueblo con la sabiduría, con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. La arrojan por el muro, y Joab toma la cabeza y abandonan el sitio de la ciudad. Tenemos aquí una reestructuración, los oficiales de David, ya lo hemos visto. Tenemos a Joab, que retoma la capitanía sobre el ejército. Benaía, hijo de Joiada, sobre los ereteos y pereteos. Adorán, sobre los tributos. Josafat, como cronista. Serva, escriba. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Y tenemos a Ira, Jaireo, que también fue sacerdote de David. Capítulo 21. Tenemos aquí una situación como un paréntesis también. Hay varios paréntesis que vamos a ver aquí enseguida. El tema de los Gabaonitas habían sido aquella tribu que cuando entró Josué a conquistar la tierra, recuerdas que se disfrazaron como que venían de muy lejos, tomaron panes enmohecidos, ropa gastada y dijeron: escuchamos del gran Dios y vinimos a conocerlo y venimos a unirnos a ustedes. Pero engañaron a Israel y vivieron ahí. Por esto, como el pueblo de Israel había hecho pacto de que no los matarían, se convirtieron en aguadores, en siervos del tabernáculo. Pero dice aquí que, versículo 2 dice, entre paréntesis: los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces, estos gabaonitas habían sido asesinados. Vamos a ver aquí qué pasó. Dice, me salté el versículo 1. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. ¿Por qué? Porque ha matado a los gabonitas. Los gabonitas que se les había prometido protegerlos, ahora Saúl los estuvo persiguiendo. Entonces tenemos estos 3 años. Dios responde porque era por el clamor de ellos, y dice en el versículo 3 que David va y les pregunta: ¿qué podemos hacer? Ellos responden: dénsenos, versículo 6, 7 varones de los hijos de sus hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová. Y el rey dijo: yo os daré. Pero perdonó, versículo 7, el rey a Mefiboset, aquel hombre que él tomó por su protegido para mostrarle misericordia. Así entregó a estos 7 varones que están aquí en el versículo 8, los ahorcaron, versículo 9, y dice que finalmente la lluvia regresó. David se le anuncia también lo que había pasado. Bueno, aquí tenemos a una mujer, Rispa, hija de Aja, que está cubriendo a los cadáveres para que no se los coman las aves de rapiña. Y David muestra un acto también en honor a Saúl. Va por los huesos de Saúl que habían rescatado, ¿te acuerdas? Los de Jabes de Galad, que habían ido por los huesos de Saúl y de Jonathan. Va por los huesos de Saúl y de Jonathan, va por los restos de los ahorcados, y finalmente los sepulcró a todos en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Y dice al final del versículo 14: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Tenemos aquí también ahora las guerras contra los filisteos, versículo 15 al 22, como puedes verlos aquí. También son, por decirlo así, ciertos paréntesis que podemos estar viendo. Dice en primer lugar el versículo 15: volvieron los filisteos a hacer la guerra. No necesariamente es cronológico todos estos eventos que vemos aquí, algunos podrían ser.
Dice que en esta pelea David se cansó, versículo 15, y uno de los descendientes de los gigantes, Isbi Benob, eh, dice, tenía una lanza de 300 ciclos de bronce, ceñido con una espada, trató de matar a David, pero Abisai, el hermano de Joab, llegó en su ayuda e hirió el filisteo y lo mató, estos hijos de Sarvia. Entonces ya dijeron que a partir de entonces nunca más iba a salir David a la guerra, ya estaba grande, ya era anciano. Y versículo 18 en adelante vemos otras batallas también, otra guerra, donde mataron a Saf, uno de los descendientes de los gigantes. En otra batalla también se mató a Goliat Geteo, no el mismo Goliat que había matado David, no resucitó Goliat, ese es otro Goliat, también un gigante. Y también en el versículo 20 tenemos a un hombre de gran estatura que tenía 12 dedos en las manos, descendiente de los gigantes. A este hombre lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro, dice el versículo 22, eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Esos son parte también de esos valientes y los actos heroicos. Vamos a ver la lista de los valientes también enseguida. Versículos 1 al 51 esencialmente es el Salmo 18. Si tú lees el Salmo 18, sería muy interesante que hagas un ejercicio, compararlo, ambos salmos, porque sí vas a encontrar algunas diferencias, particularmente tiempos verbales. Me llama la atención algo el versículo 23, pensando en David mismo, que dice que todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿Qué nunca pecó David? No, sí pecó, pero fíjate, dice el versículo 24, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. David sabía que había maldad en su corazón, se había arrepentido de su pecado y él podía saberse perdonado. Y sabes, hay maldad en el corazón de cualquier ser humano. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía y reconocía su maldad. Y en la medida cuando dejamos de ver esa maldad, de reconocer esa maldad, nos podemos caer justamente en el pecado. Veamos más puntos interesantes aquí en este versículo 36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Este fue lo que sostuvo a David, esa protección, la salvación que Dios le dio. ¿Qué te puede hacer Satanás? Cuando él viene a acusar, Satanás es el acusador, acusa tu conciencia. Recuerda el escudo de la salvación. En la armadura del cristiano aparece como el casco de la salvación, una protección que protege tu mente. Dice el versículo 38, perseguiré a mis enemigos. Compáralo con el Salmo, Salmo 18, 37. Ahí está aquí en tiempo futuro, perseguiré. En el Salmo está en tiempo pasado, perseguí a mis enemigos. Y aparece aquí en varias ocasiones. Por ejemplo, en el versículo 43, en el versículo 44, dice, pueblo que yo no conocía me servirá. En el Salmo dice, me sirvió. Lo mismo con los tiempos verbales del 45-46, se someterán, obedecerán, debilitarán, saldrán, están en tiempo pasado en el Salmo. Esto aparece como futuro, un cántico de David, pero ya en los Salmos aparece como pasado, como cumplido. Que sería buenísimo tener el tiempo para dedicarle un buen estudio, pero tenemos que seguir avanzando. Llegamos al capítulo 23. Las últimas palabras de David, las palabras finales de David, palabras postreras, versículos 1 al 7. Estas son las palabras postreras de David, ese llamado el dulce cantor de Israel, dice en el versículo 1 al final. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, es decir, David fue profeta. David, de alguna manera, muchos han dicho que él fue el único rey que cumplió, como Cristo lo es, los tres oficios: profeta, sacerdote, por aquel caso que les dije que venía ofreciendo sacrificios. Me parece, mi posición personal es que quizás no lo hacía él, pero pudo haber sido ahí como sacerdote, y como rey, profeta, sacerdote y rey, los tres oficios de Israel cumplidos por David.
El Dios de Israel, versículo 3, ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Habrá. O sea, él no lo fue. Un día lo habrá. Un salmo mesiánico, un canto mesiánico. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. David reconoce su pecado, reconoce la misericordia de Dios en su vida. Versículos 8 en adelante, veremos ahora los valientes de David. Tenemos algunos nombres conocidos ya, que deben estar en las fichas que estás realizando. Por ejemplo, podemos comparar, por ejemplo, a José Basebet, en la misma lista también que encuentra en Crónicas, primera de Crónicas 11, 10 al 47, ahí aparece como Jeroboam, el nombre es diferente, pero es el mismo héroe, aunque también la cantidad de personas que mató, puedes notar una diferencia ahí. Puede ser por los momentos de la escritura, uno había sido escrito en un momento, otro en otro, puede haber otras explicaciones al respecto. Tenemos también a Eleazar, este hombre fue uno de los 3 valientes que estaban en David cuando dice aquí que se reunieron para la batalla contra los filisteos y luchó contra los filisteos hasta que se le pegó la mano en la espada, posiblemente con la sangre seca que pudo haber tenido esto, o por una contractura de las manos por tanto tiempo de estar con la espada apretada, que esto suele pasar también cuando, no sé si te ha tocado tomar un machete y empezar a trabajar, después de un rato se te engarrota la mano, eso pudo haberle pasado. También tenemos a Sama, hijo de Age, versículo 11. Voy a saltarme aquí también al versículo 16. Bueno, está el relato aquí de esa ocasión de que quería agua de un pozo. En el versículo 18 tenemos a Abisai, hermano de Jehová. Dice que mató con su lanza 300 y ganó renombre con los 3. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande, dicen proezas. Mató a 2 leones este hombre en un foso. También tenemos a Asael, hermano de Joab, entre los 30, y una lista de nombres adicionales a esto, pero al final del versículo 39, ¿quién está ahí? Urías, Eteo, 37 por todos. Urías había sido uno de los hombres. Así que está aquí en la lista, como les decía, esto aparece como siendo miembro de la lista de los héroes de la fe, aun cuando ya hacía tiempo que había muerto. Puede ser cuestión, como habíamos estudiado al principio, como un cronista finalmente une todos esos capítulos finales en lo que es la conclusión del libro. Capítulo 24, en Primera de Crónicas menciona que Satanás, Primera de Crónicas 21, si quieres ir a buscar ahí, dice que Satanás colocó en el corazón. Y dice acá en Segunda de Samuel, volvió a encenderse la ira de Jehová. Entonces, ¿quién fue? ¿Cómo? O sea, aquí Satanás o Jehová. ¿Quién causó esto? ¿O que acaso Dios usó a Satanás? Bueno, sabemos que en muchas ocasiones pueden hacer ambas cosas. Dios permite que Satanás lo haga y en otras ocasiones lo que Satanás hace, Dios lo torna en una prueba también. Lo que sucede aquí es algo que evidentemente no estaba aprobado por Dios, que era hacer un censo. Así que parece ser que ante el pecado de David, porque se enciende la ira de Dios, se le permite a Satanás que ataque a David. Y sabes, en el momento que estamos más vulnerables es cuando Dios está molesto con nosotros, en ese sentido, por nuestro pecado, por nuestro abandono. No necesariamente en que Dios quiera molesto en un sentido de que quiera nuestro mal, no es así Dios, pero cuando te apartas de Dios, te encuentras en territorio de Satanás y en peligro de ser atacado por él. Así que se incita a David para que haga un censo de Israel y de Judá. La ley marcaba que un censo tenía que haber una redención y en segundo lugar el censo tiene propósitos militares, contar con cuántos miembros del ejército contamos.
Joab respondió, añada Jehová, versículo 3, el pueblo 100 veces tantos como son y lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Aquí parece ser que la intención de David era conocer el número de la gente, con cuántos contaban su ejército, y un acto orgulloso. El acto de llevar a cabo el censo fue considerado por Dios como altamente pecaminoso. Puedes ver Números capítulo 1, versículos 2 al 3 y Números capítulo 26, versículos 2 al 4. Pues en aquel momento esto representaba que David se buscaría su propia gloria y que dependía de la seguridad que le daba su ejército y no Dios. Ya había sido David librado muchas veces de la boca del león, de cuando se enfrentó a Goliat, él estando solo y en desventaja, aun cuando fue perseguido por Absalón, pero ahora parece ser que esa confianza se estaba perdiendo en Dios. Joab dice que dio el censo del pueblo al rey. Parece ser que aquí la numeración es diferente que la que aparece en 2 de Crónicas 21, que dice aquí que fueron de Israel 800,000 hombres, mientras que en 2 de Crónicas menciona 1,100,000, y de Judá dice 500,000, mientras que se mencionan 470,000. La diferencia de numeración, recuerden, tanto que Samuel como Crónicas es un punto de vista político, puede ser una explicación al respecto de esta diferencia de numeración en la manera en que iban llegando los datos, como cuando nos pasa con el conteo rápido. Entonces pudo haber sido escrito 2 de Samuel en la parte espiritual, cuando ya tenían una cierta cantidad de datos, se escribe, mientras que el libro de Crónicas se escribiría cuando ya se posee el resto de los datos. No sé si me expliqué. Si tienen preguntas, aprovechen la clase, la conferencia en vivo, y ahí platicamos. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, he pecado gravemente. Así que va, reconoce su pecado. David dice que, versículo 12, envía Dios al profeta Gad, le dice, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, y aquí tienen 3 opciones para que yo hagas. Y vino, ¿cuáles son las 3 opciones? 7 años de hambre en la tierra, 3 meses delante de tus enemigos, o 3 días de peste en la tierra. Lo interesante aquí de estas 3 opciones del censo que tienen ustedes, esto lo tienen ahí en su apunte, déjenme les muestro, tienen el mapa, cómo se recorre toda la situación del censo. Aquí está la numeración que tenemos entregada, y finalmente dice el pasaje que David elige en el versículo 14, caigamos en mano de Jehová, porque si sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Por qué implicaría mejor caer en manos de Dios? Fíjate, 7 años de hambre en la tierra afectaría a toda la nación y evidentemente debilitaría a la nación, lo cual podría hacer que la misma gente cayera en control de otros. 3 meses huyendo delante de los enemigos, que también sería estar a merced de personas, o 3 días de peste en la tierra, lo cual sería algo que Dios controlaría. Es Dios controlando. Y él eligió caer sobre mano de Dios. Versículo 15, Jehová envió la peste en Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, este es el ángel de Jehová, dice que se arrepintió, Jehová se arrepintió de aquel mal. Ya han estudiado ustedes la palabra arrepentimiento, no tiene que ver con pecados, sino con un cambio de parecer también, y una forma de sentir de parte de Dios. Y dice que David, cuando vio que el ángel destruía el pueblo, vino y a ofrecer un sacrificio. Sale de lo que es la ciudad de David y parte hacia el norte de la ciudad, hacia colina donde posteriormente se edificaría el tabernáculo, el templo, perdón.
esa colina donde Abraham había ofrecido a Isaac, y llegó a esa era, la era de Aruna, Jebuseo, y dice que bueno, Aruna lo vio venir, se inclinó a tierra porque venía el rey y le dijo, ¿por qué viene mi señor? Y el rey le dijo, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Aruna ofrece la tierra, ofrece los bueyos, pero David dice, voy a comprar todo, porque dice versículo 24, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Eh, se, puedes ver en este caso cómo David quiso pagar por lo que ofrecería. Sabes, todo sacrificio de alabanza tiene que ver, tiene que costar. Y es una forma también de mostrar nuestra adoración a Dios. Oye, yo sigo acá con mis láminas, que olvido cambiarlas. Ahí discúlpenme, el censo, las 3 opciones de castigo por su pecado, y hasta ahí terminamos. Versículo 25. Edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En ese lugar posteriormente se edificaría el templo. Terminamos aquí el capítulo 24 y el segundo libro de Samuel. Entraremos entonces en el siguiente video ya en lo que sería Reyes, una parte pues más oscura. Si ustedes van a ir notando esto, les animo a ir con su lectura a tiempo. Procuren ir incluso adelantados de la clase para que la clase sea un repaso de lo que han visto. Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente video.